Soy Mónica Bello, soy comisaria de Visiones Cuánticas. Desde 2015 soy la directora de Arts at CERN, que es el programa de arte del Laboratorio de Física de Partículas de Ginebra, el CERN, y me he dedicado siempre a arte y ciencia y a interrogar qué es arte y ciencia. Creo que es una buena pregunta en este contexto. Visiones Cuánticas es una exposición que se dedica a la física cuántica. Es un marco de trabajo en el que 11 artistas son invitados a explorar este concepto que ha definido y sigue definiendo nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, este mundo más próximo, pero también el universo en su totalidad, que es cuántico. Estamos en el año de la física cuántica, declarado por la UNESCO, de manera que estamos también interrogándonos a nosotros mismos desde el punto de vista, desde la lente de la cultura, para entender y tratar de discernir de qué forma el arte y la cultura han participado de la discusión en torno a la cuántica. El visitante encontrará una serie de obras, dispositivos, artefactos culturales que vienen de la práctica artística muy concreta de cada uno de los artistas, con una singularidad muy clara, en donde trataremos de pensar en cómo la física cuántica está siendo una fuente de inspiración para el arte contemporáneo. Tenemos artistas que trabajan algunos aspectos muy definidos de la física cuántica, la aleatoriedad, la indeterminación, la incertidumbre, la incapacidad para tener una experiencia tangible de la física cuántica. Y tenemos otros artistas que van más allá y trabajan aquellas cuestiones que empezamos a ver y a escuchar en los medios en torno a la computación cuántica y a las tecnologías cuánticas. La selección se plantea desde una visión curatorial en donde entendemos que hay una serie de artistas próximos a nuestro trabajo que han participado de esta cuestión de la cuántica. En la exposición hay artistas que invitamos a hacer comisiones propias especiales para la exposición. Estos son Jaione Camborda y Abelardo Gil Fournier. Y tenemos otros artistas que conocemos, con los que yo he trabajado en el CERN y en otros laboratorios de investigación, que sé que tienen este interés especial o que con esta invitación han podido poner en marcha propuestas que tenían en algún cajón, carpeta, en un disco duro y que han venido con esta idea y la han desarrollado para la exposición. Tenemos también artistas que tenían obra desarrollada y que exploran de una manera poética o con una lente muy particular la física cuántica y les hemos invitado a participar con esa obra en la exposición. El proceso de trabajo con los artistas ha sido pues, un clásico comisariado desde una visión de arte y ciencia, en donde una artista es invitada a poner en marcha su propuesta artística en un marco de investigación científica. Jaione Camborda pasó tiempo con nosotros en el CERN, vino a hacer una visita, una micro residencia, en donde le apoyamos y los científicos y científicas del CERN que fueron invitados a estar con ella, le abrieron esos portales de conocimiento y ese acceso a la investigación más puntera en física. Abelardo Gil Fournier tuvo una residencia con Techniker aquí en Donosti y él también tuvo la oportunidad de participar de esa investigación en donde las tecnologías cuánticas y las tecnologías de materiales y otro tipo de investigación más plural pues, le llevaron a definir el material que él utilizaría y los conceptos que utilizaría en la comisión
especial. Después, como comisaria y en Tabacalera, el equipo de Tabacalera, nos pusimos en diálogo, conversamos con estos artistas para tratar de encajar en este amplio espectro que es la física cuántica, las distintas prácticas. Es muy curioso porque muchos artistas nos invitaron a exponer nueva obra. Tenemos obra de artistas que no producimos específicamente, pero casi todas las obras en la exposición son nuevas, nunca se han expuesto en ningún otro lugar, con la excepción de 2 o 3. Y esto también llevó al equipo de exposiciones y al equipo curatorial a pensar cómo esta obra se iba gestando y se iba tomando forma en los espacios de Tabacalera. El arte y la física tienen una base de invención constante muy clara. Es ahí donde encuentran un lugar común. Uno especula en torno a ideas, ¿no? O a percepciones, lugares comunes de conocimiento, al conocimiento acumulado, a la sedimentación de esa experiencia, tanto en arte como en ciencia. En ciencia es muy claro, hay un oráculo que es la naturaleza. Tú puedes inventarte y especular, pero siempre la naturaleza te dirá si estás en lo cierto o si necesitas tomar otra ruta. La hoja de ruta está más o menos definida durante un tiempo concreto y se puede cambiar, se puede modificar. Esto ocurre en la ciencia constantemente, especialmente en la física. El arte tiene una hoja de ruta distinta. Sin embargo, el preguntarse y el investigar, explorar, testar ideas a través de dispositivos, tener esa gran pregunta y generar dispositivos para descifrarla es muy propio del arte. El artista, el científico, la científica se encuentra en ese lugar de excitación, ¿no? Es un lugar en donde las ideas pues, son fáciles de compartir porque tienes normalmente una buena pregunta. Y el artista, desde luego, con programas como el nuestro, en el CERN o con programas de residencia en otros lugares, en Techniker, en el DIPC aquí en Donostia, a través de esta exposición, genera un portal de acceso del artista a la ciencia, a los métodos y al trabajo científico. Y también un diálogo que es muy importante para que tengamos exposiciones como la que tenemos hoy en día. El arte además tiene una capacidad de ser un vaso comunicante o generar vasos comunicantes con la sociedad. Entonces, este diálogo que se lleva a cabo en laboratorios, en espacios comunes entre arte y ciencia, que se generan para eso, para un diálogo y una conversación, se lleva a través del arte a la sociedad y a todos nosotros. Y por eso es tan importante lo que estamos haciendo estos días en Visiones Cuánticas. Bueno, yo creo que es que el diálogo y la riqueza de ese diálogo es bidireccional. Incluso es multidireccional, porque cuando ves tu disciplina o tu objeto de estudio con los ojos de otro, tomas distancia y te replanteas la posición. Eso ocurre cuando tú y yo hablamos, pero si lo llevamos al lugar de un artista y un científico juntos en un contexto de investigación, todavía es más increíble, porque tanto desde la ciencia toma otra posición como desde el arte te sitúas en otro lugar. Y yo creo que ese diálogo se enriquece mucho con ese contacto constante que podemos facilitar desde las instituciones culturales y científicas. A mí me parece que hoy en día es muy importante generar dispositivos del tipo que sean. En este caso estamos en un ámbito cultural
y la cultura es dinámica, se transforma constantemente y tiene inputs constantes que hacen que no podamos permanecer en el mismo lugar. Cómo se genera el conocimiento, cómo se desarrolla la tecnología y cuál es el impacto social, es la clave, es algo esencial para una cultura rica y una cultura responsable. Y a mí me parece que el esfuerzo que cualquier institución haga en entender el arte, la práctica artística, la ciencia, la tecnología y la sociedad en un mismo lugar es un valor social, es un valor para todos. Nos da una lectura distinta de la historia reciente, porque tanto a lo largo del siglo XX como ahora en el siglo XXI hemos visto que la descripción de la naturaleza se ha hecho desde distintos sectores, y desde ciencia, desde arte, desde la literatura, las humanidades, la filosofía. Sin embargo, hoy en día la naturaleza la describimos como la describe la ciencia, y a través de estas estrategias que tiene Tabacalera y otras instituciones de pensar la naturaleza desde varios lugares, hacemos una cultura mucho más dinámica y rica.